Muy buenas tardes, alumnos del noveno grado. El día de hoy vamos a estar desarrollando el contenido sobre leyes de Newton en nuestra disciplina de Ciencias de la Naturaleza y Salud. La capacidad dice, aplica las leyes de Newton en la solución de situaciones problemáticas sencillas. Las leyes de Newton, primera, segunda y tercera ley. Este contenido van a estar encontrando en las páginas 24 al 26 de nuestro libro de Ciencias de la Naturaleza y Salud. Aquí les dejo los indicadores para que puedan tener en cuenta qué es lo que se va a ir evaluando al finalizar la clase. Bueno, las manzanas ya caían de los árboles antes de que Isaac Newton naciera, pero nadie se preguntaba qué era lo que hacía que esto sucediera. Simplemente sucedía. Tampoco se entendía cuáles eran las fuerzas que regían el movimiento de los objetos, ni por qué los cuerpos celestes se movían como lo hacían. Todo esto cambió con Isaac Newton. ¿Saben quién fue Isaac Newton? Isaac Newton fue un físico, matemático, filósofo, teólogo, inventor y alquimista inglés que realizó muchas aportaciones a la ciencia, las cuales a día de hoy siguen siendo muy importantes. Newton nació en enero de 1643 en Inglaterra, de forma prematura, por lo que su vida corrió peligro durante un tiempo. Su infancia fue muy complicada, pues su padre, granjero, murió antes de que él naciera. Formando parte de una familia campesina, su madre decidió que él debía ocupar en la granja el lugar que había dejado su padre. Sin embargo, por aquel entonces, el joven Isaac Newton no estaba hecho para la dura vida en el campo. Él prefería observar la naturaleza o estar en casa leyendo y dibujando. Pese a no haber recibido la mejor educación posible, pues gran parte de lo que aprendió fue de forma autodidacta, o sea, todo lo que él conocía porque él investigaba o él buscaba la manera de responder a sus preguntas. A los 18 años consiguió ingresar en la prestigiosa Universidad de Cambridge para poder estudiar matemáticas y filosofía. A los 29 años, él ya había formulado teorías que luego señalarían el camino de la ciencia moderna hasta el siglo XX. Fíjense, muy joven, a los 29 años, él ya formuló algunas teorías. Pocos años después de graduarse, comenzó a ejercer como profesor de matemáticas en esta universidad. Ahí Newton empezó a mostrar interés por la naturaleza de los fenómenos físicos y químicos y comenzó a investigar algunos de estos fenómenos físico-químicos, elaborando él mismo los aparatos que necesitaba para poder estudiarlos. Construyó un telescopio que le permitió investigar las trayectorias de los cuerpos celestes en el espacio, y pese a que seguía sin entender del todo cuál era la fuerza que mantenía a los planetas en estas órbitas, hizo algunas aproximaciones matemáticas que se guardó para él mismo. Fíjense de que él construyó su propio telescopio y pudo observar tantas cosas. A partir de esto, él pudo saber las trayectorias de los cuerpos en el espacio, pero había algunas cosas que aún no le encajaba. Pero él, que hizo con todas esas investigaciones, él guardó nomás para sí mismo, no, no dio a conocer. Algunas de las contribuciones más importantes que nos dejó Isaac Newton fue el desarrollo del cálculo, el trabajo sobre la luz, la ley de la gravitación universal, descubrir la forma de la Tierra. También escribió las leyes de la dinámica, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, y las teorías de las mareas, la alquimia, la teología, entre otras cosas más. Bueno, para comenzar nuestro contenido vamos a analizar la siguiente situación. Nos dice de que Amalia y sus amigos
esperan el transporte para ir al colegio. Suben a él y luego de abonar el pasaje, algunos se sientan en los lugares vacíos y otros permanecen de pie. El vehículo se desplaza a una velocidad razonable. De repente, el camión da un frenazo. Todas las personas se abalanzan bruscamente hacia el frente. Inclusive, las cosas que llevaban se proyectan hacia adelante. ¿Cuál creen que podía ser la causa por la que se da este fenómeno cuando uno viaja en colectivo u otro vehículo? La causa de este fenómeno es la inercia. ¿Qué es la inercia? Y eso vamos a ir explicando ahora detenidamente. Sabemos de que Isaac Newton formuló 3 leyes de la dinámica. La primera ley, que es la ley de la inercia, la segunda, que es la ley del principio fundamental de la dinámica, y la tercera ley, que es la ley de la acción y reacción. La primera ley nos explica de que todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, mientras que sobre él no actúe una fuerza externa que modifique su estado. Bueno, ¿qué significa eso? De que vamos a tomar otra vez el ejemplo de Amalia y sus amigos que subieron al colectivo. Bueno, ellos se sentaron, algunos quedaron parados. De repente, cuando el chofer da un frenazo, entonces todo el cuerpo de las personas que iban ahí y también las cosas que llevaban esas personas se abalanzaban hacia adelante. ¿Por qué? Por esta ley, por la ley de la inercia, porque nos dice de que todo cuerpo tiende a mantener, o sea, tiende a quedarse en su estado de reposo o de movimiento. El cuerpo de ellos tendía a estar en movimiento hasta que el chofer dio un frenazo y hizo de que ellos se quedaran, ¿verdad? Bueno, lo mismo ocurre con este niño que iba en bicicleta, a quien le salió de repente un perro. Este señor que iba también en auto y que no tenía puesto su cinturón de seguridad, por eso salió expelido hacia el frente. Por eso es muy importante que cuando viajamos en coche nos pongamos el cinturón de seguridad, ya que podría salvarnos la vida en caso de algún accidente. También aquí tenemos este ejemplo en donde aquí tenemos una hoja de papel y este es una botella. Ambos están apoyados sobre la superficie de una mesa. Bueno, ¿qué va a pasar cuando se estira esta hoja? Así como indica aquí la flecha, nosotros vamos a ejercer fuerza sobre el papel y no así sobre la botella. Entonces, este papel va a ser deslizado sin que esta botella se mueva siquiera. Lo mismo ocurre aquí con una pelota en el campo de fútbol. Si una pelota está en el campo de fútbol, está en reposo, siempre va a tender a estar ahí. Si no hay alguien que viene a impartirle un pelotazo, entonces ahí la pelota va a moverse. Entonces, esa pelota tendría a estar en reposo siempre que no venga otra persona y le ponga en movimiento, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando ya se chuta esa pelota y el arquero lo ataja. Para poder atajarlo, ¿el qué necesita? Necesita una fuerza para poder modificar su estado de movimiento y tenerlo en reposo. Bueno, y eso es lo que nos explica la primera ley de la inercia. La primera ley de Newton, que es la ley de inercia. La segunda ley de Newton explica sobre el principio fundamental de la dinámica. Nos dice de que siempre que una fuerza actúa sobre un cuerpo, produce una aceleración en la dirección de la fuerza que es directamente proporcional a la fuerza, pero que es inversamente proporcional a la masa del mismo cuerpo. Entonces, la sumatoria de las fuerzas que se le aplican a un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. Bueno, fíjense un poco de aquí. Aquí tenemos un coche que en él va una persona y también sus equipajes.
Inicialmente tenemos 3 personas que estiran de ese coche y al final tenemos otras 5 personas que estiran también del mismo coche. ¿Cuál creen que va a estirar con mayor fuerza? Mayor fuerza van a ser estas 5 personas, ¿verdad? Porque al tener mayor cantidad de personas, se supone que tienen que tener mayor fuerza al estirar esto. Entonces, al moverse este objeto, este cuerpo, va a hacerlo con mayor rapidez que esta primera, ¿verdad? Porque las masas siguen siendo iguales. La masa es la misma. En las 3 situaciones, la masa no cambia. Lo que cambia es la cantidad de personas que van a estirar del cuerpo. Bueno, también esta segunda ley nos explica de que cuanto mayor sea la masa del cuerpo, fíjense aquí tenemos un elefante cuya masa es muy grande, entonces vamos a necesitar mayor fuerza para poder moverlo. Al aplicarlo mayor fuerza, por supuesto que cuanto más grande el cuerpo, se va a mover con menor aceleración. Aquí tenemos en cambio una pelota, que su peso es muy diferente comparando con la del elefante. Entonces tenemos menor masa y para poder desplazarlo con mayor aceleración necesitamos menor fuerza comparando con la fuerza que le aplicamos al elefante para poder moverlo. Entonces, esta ley nos dice de que a mayor fuerza va a ser mayor la aceleración en caso de que la masa sea menor también. Y si nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo que queremos mover, es muy grande o es muy pesado, significa que tiene mayor masa. Vamos a necesitar mayor fuerza para poder moverlo y se va a mover con menor aceleración. En la tercera ley o ley de la acción y reacción nos dice de que a toda acción corresponde a una reacción en igual magnitud pero en sentido opuesto. Aquí tenemos un grupo de chicos tirando de una cuerda. Fíjense de que estos chicos tiran de una cuerda hacia este sentido, mientras que otras estiran la misma cuerda y lo hacen en este sentido. Entonces, a cada acción hay una reacción con la misma intensidad pero en sentido opuesto. Lo mismo ocurre con este nadador, que para que él pueda desplazarse hacia adelante, él necesita ejercer fuerza sobre sus brazos y esta a su vez sobre el agua para poder desplazarse. Esta fuerza él lo aplica hacia atrás mientras que él se va desplazando hacia adelante. En la tercera situación tenemos un joven que lanza una pelota por la pared y esta pared ejerce una fuerza de reacción y hace de que esa pelota salga otra vez disparado. Y lo hace en el mismo ángulo con el cual ingresó ahí. Bueno, la fuerza es la causa que produce movimiento o modifica el estado en el que se encuentra un cuerpo. De la segunda ley de Newton se deduce de que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. La F mayúscula significa la fuerza ejercida sobre el cuerpo, la M minúscula es la masa del cuerpo y la A que es la aceleración. Es importante también saber de que esta fórmula nosotros podemos despejar lo que es la masa y la aceleración. Si vamos a despejar, por ejemplo, la masa, esto que le está multiplicando a mi incógnita, o sea, la masa, va a pasar al otro miembro a dividir. De tal manera que la masa va a ser igual a la fuerza sobre aceleración. Lo mismo, también podemos despejar aceleración, cuya fórmula va a quedar fuerza sobre masa, porque esta masa que le está multiplicando al pasar al siguiente miembro pasa con su signo opuesto. El signo opuesto a la multiplicación es la división. El peso, que es el resultado de la atracción de la Tierra sobre los cuerpos, constituye también una fuerza. Por lo tanto, se mide en las mismas unidades que la fuerza. El peso se calcula con la siguiente expresión. Peso es igual a masa por gravedad. La P mayúscula es la fuerza peso, la M es la masa del cuerpo y la G que es la aceleración de la gravedad. Esta gravedad es importante saber
de que tiene un valor promedio. Aquí en la Tierra su valor promedio es de 9,8 metros sobre segundo. Este valor de la gravedad es diferente en las otras partes o en las otras zonas del universo, digámosle, ¿verdad? Fíjense de que la gravedad en la Luna es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, es importante saber de que, vamos a suponer que yo tenga 70 kilos aquí en la Tierra, mi masa es de 70 kilos, y suponemos que yo viaje a la Luna. Entonces, mi masa va a quedar sin modificarse. Mi masa va a ser la misma, tanto aquí en la Tierra como en la Luna. Lo que va a variar, ¿qué va a ser? Va a ser el peso. ¿Por qué? Porque el peso depende de la gravedad. Y sabemos de que en la gravedad es menor comparando con el de la Tierra. Unidades de medida. Tenemos 3 sistemas de unidades, que es el sistema CGS, el sistema MKS o también llamado sistema internacional, y por último el sistema técnico. La masa, que vamos a simbolizar con la letra M, se mide en el sistema CGS, se mide en gramos. El sistema internacional, en el sistema internacional la masa se mide en kilogramos, y en el sistema técnico la masa se mide en UTM, o sea, unidad técnica de masa. La aceleración, que vamos a simbolizar con la A minúscula, en el sistema CGS se mide en centímetros sobre segundo al cuadrado, y en los dos últimos sistemas se miden en metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza, que es la multiplicación de gramos por centímetros sobre segundo al cuadrado, nos va a dar una nueva unidad de medida que es dinas, que vamos a simbolizar con la D mayúscula y la Y. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos da una unidad de medida de la fuerza que es Newton. Simbolizamos con la N mayúscula. Y UTM por metro sobre segundo al cuadrado es kilopon o kilogramo fuerza. Las relaciones de medidas. Las relaciones que vamos a utilizar son las relaciones de masa como también de fuerza. 1 kilogramo sabemos de que equivale a 1000 gramos. Un UTM equivale a 9,8 kilogramos y que un UTM también equivale a 9800 gramos. Un kilopon es igual a 9,8 newton. Un newton equivale a 1 exponente 5 dinas y un kilopon equivale a 9,8 exponente 5 dinas. Estas relaciones les va a servir a ustedes para poder convertir de una unidad de medida a otra y pasarlo así de un sistema a otro. Estas unidades de medida son invariables, siempre van a ser así. Es muy importante seguir algunos pasos para poder resolver los ejercicios. Primeramente tenemos que entender el problema, tenemos que saber qué es lo que nos pide el problema, o sea, cuál es la incógnita, cuáles son los datos que nos proporcionan esa incógnita, ese problema, y también tenemos que saber entender cuál es la condición para poder, si la condición para poder resolver ese problema es suficiente o es insuficiente. Una vez que entendemos el problema y sacamos los datos, las incógnitas, todo eso, tenemos que configurar un plan, escribir las fórmulas, en el caso de que sean 2 o más incógnitas, verificar si los datos del problema se encuentran en un solo sistema. Esto es muy importante que ustedes sepan de que tenemos que trabajar solamente en un solo sistema, así como en las diapositivas anteriores les mostraba cuáles eran los 3 sistemas: sistema CGS, sistema internacional y el sistema técnico. Si no están en el mismo sistema, entonces nosotros tenemos que convertir y dejar todos esos valores en un solo sistema, y se recomienda utilizar el sistema internacional.
Bueno, una vez que hicimos todo eso, tenemos que ejecutar el plan. Para poder ejecutar el plan, tenemos que comprobar cada uno de los pasos otra vez. Y después tenemos que examinar la solución obtenida. Tenemos que verificar el resultado y tenemos que de nuevo razonar si ese resultado que obtuvimos es razonable con respecto al problema que se nos planteó. También tenemos que saber de que algunas veces podemos llegar al resultado por diferentes caminos. Y eso en matemática como en física siempre ocurre. Solamente que tiene que ser razonable los pasos. Para poder empezar a resolver los planteamientos, leemos el primer ejercicio que dice: determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 45 kilogramos, la cual le produce una aceleración cuya magnitud es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Como dice los pasos de Polya, tenemos que extraer los datos, extraer la incógnita, escribir la fórmula, plantear la solución y por último, escribir la respuesta. ¿Qué es lo que nos plantea el problema? Nos dice de que esta masa, la masa del cuerpo, tiene 45 kilogramos, de que en ella se produce una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado y nos pide que calculemos la fuerza, o sea, la fuerza es la incógnita. Escribimos la fórmula, esta incógnita. Sabemos de que la fuerza por la segunda ley de Newton es igual al producto de la masa por la aceleración. Y reemplazamos, en esta fórmula reemplazamos el valor de la masa, que es de 45 kilogramos, y la aceleración, que es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos y nos da que la fuerza necesaria es de 225 newton. Seguidamente nos dice determinar la magnitud del peso de una persona cuya masa es de 90 kilogramos. Los datos que nos da el problema es la masa de la persona, que es 90 kilogramos, la gravedad aquí en el planeta Tierra, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pide calcular el peso. La fórmula de peso es igual a masa por gravedad. Para poder llegar a la solución, reemplazamos los datos en la fórmula. Peso es igual a 90 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos y ahí obtenemos el resultado. Entonces, la fuerza peso es de 882 newton. Seguidamente, nos pide calcular la magnitud de la aceleración que va a recibir el siguiente bloque como resultado de las fuerzas aplicadas. Aquí tenemos un bloque que tiene una masa de 2 kilogramos. Sobre esta masa se aplican dos fuerzas en sentidos opuestos. Fíjense que de derecha a izquierda se ejerce una fuerza de 21 newton y de derecha hacia la izquierda se ejerce una segunda fuerza que es de 15 newton. Extraemos los datos. La masa del cuerpo es de 2 kilogramos. La fuerza 1 es de 21 newton. La fuerza 2 es de 15 newton. ¿Qué es lo que vamos a buscar? La aceleración con que se va a mover ese cuerpo. La fórmula de la aceleración es fuerza sobre masa. ¿De dónde salió esta fórmula? Sale de la segunda ley de Newton. Dijimos hace rato de que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. De ahí se despejó esta fórmula. Y esta otra fórmula, que es la sumatoria de fuerzas, es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2. Sabemos de que para poder hallar una fuerza resultante, nosotros tenemos que, como estas fuerzas son de sentidos opuestos, vamos a restar y vamos a ver hacia dónde se va a dirigir el objeto. El cuerpo se va a dirigir de izquierda hacia la derecha. ¿Por qué razón? Porque esta fuerza 1 es mayor que esta fuerza 2. Entonces, buscamos la solución, reemplazamos en la fórmula, sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2, reemplazamos por sus valores, la fuerza resultante va a ser fuerza 1, que es 21, menos la fuerza 2, que es 5. Restamos eso, entonces la fuerza resultante es igual a 6 newton. Y reemplazamos ese dato aquí en la fórmula de la aceleración.
La fuerza es de 6 newton y la masa tiene 2 kilogramos. Dividiendo, 6 dividido 2 me queda 3 metros sobre segundo al cuadrado. Es así que la aceleración que va a recibir el cuerpo es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. En este siguiente ejercicio nos pide calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud es de 30 newton, le produce una aceleración cuya magnitud es de 50 centímetros sobre segundo al cuadrado. Exprese ese resultado en kilogramos. ¿Qué nos proporciona el problema? Una fuerza de 30 newton, la aceleración que es 50 centímetros sobre segundo al cuadrado. Fíjense de que estos datos no están en un mismo sistema. Esta fuerza se encuentra en el sistema internacional y este se encuentra en el sistema CGS. Por esa razón nosotros tenemos que unificar primeramente el sistema. Lo que vamos a buscar es la masa, pero nos dice de que esa masa esté expresado en kilogramos, o sea, tiene que estar expresado en el sistema internacional. La fórmula de masa, despejado de la segunda ley de Newton, masa es igual a fuerza sobre aceleración. Para poder llegar a la solución, primeramente, como les decía hace rato, nosotros tenemos que convertir o dejar todos los resultados en un solo sistema. Podemos pasar 50 centímetros sobre segundo al cuadrado, podemos pasar a metros sobre segundo al cuadrado, que va a ser más sencillo, ¿verdad? Yo hice por otro método, pero todos los caminos que sean razonables siempre van a llegar al mismo resultado. Bueno, ¿por qué utilicé esta relación? Porque quiero mostrarle cómo se utilizan las relaciones de fuerza. Este 30 newton que quiero pasar a dinas, tengo que multiplicar por su equivalente. Un newton equivale a 1 exponente 5 dinas. Ahí vamos a simplificar las unidades que son iguales. Estas unidades, newton con newton, son iguales. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Multiplicar 30 por 1 exponente 5. Y el resultado me va a quedar expresado en dinas. Bueno, es importante de que este exponente 5, ustedes no sé si utilizan calculadora. Si es que utilizan, van a poner 30 por 1. En vez de este 10, van a tocar la tecla exponente que se encuentra al lado de la coma, del punto de separación de miles, ¿sí? Y exponemos la tecla 5, ¿verdad? Entonces 30 por 1 exponente 5 dinas me va a dar igual a 3 millones de dinas. Entonces, para poder calcular la masa, sabemos de que es fuerza sobre aceleración. Y la fuerza, ya tengo que es 3 millones de dinas dividido 50 centímetros sobre segundo al cuadrado. Dividimos esto y la masa me sale en 60.000 gramos. Pero ¿qué me pide el problema? Me pide que ese resultado esté expresado en kilogramos. Es por esa razón de que voy a volver a transformar este resultado. Voy a transformar otra vez. 60.000 gramos multiplico por 1 kilogramo, sé que equivale a 1000 gramos. Y vamos a simplificar otra vez estas unidades que son iguales. Simplificamos esto y el resultado nos queda 60.000 por 1 es 60.000. Dividido 1000 es igual a 60 kilogramos. Y esto ya es el resultado que nos pedía el problema. La respuesta entonces, la masa del cuerpo es de 60 kilogramos. Bueno, aplicamos lo aprendido. Vamos a identificar cuáles son las leyes de Newton que se cumplen en cada ejemplo. Puede ser la primera, la segunda o la tercera ley de Newton. Seguidamente vamos a resolver estos ejercicios siguiendo los pasos de Polya. Y por último vamos a escribir 3 situaciones de la vida cotidiana donde se aplican las leyes de Newton. Las mismas dice de que no deben repetirse
de los ejemplos dados ya en este trabajo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Yo necesito de que ustedes me escriban o me digan cuáles son algunas situaciones en donde en nuestra vida cotidiana se aplican estas leyes, pero nosotros no lo conocíamos. ¿Está bien? Ahora que conocemos las 3 leyes, entonces vamos a ver, bueno, tal situación corresponde a la primera, a la segunda o a la tercera ley de Newton. Una vez que terminen las actividades de evaluación, es importante que envíen las evidencias. Para eso pueden hacerlo en formato PDF o en collage con nombres y apellidos y el grado que cursan al pie de cada página. ¿Qué significa eso? De que antes de sacarle la foto a sus trabajos, ustedes tienen que escribir su nombre y apellido al pie de cada página, ¿sí? Los mismos deben estar escritos a bolígrafo en una zona bien visible del material. Es importante también recordarles de que no se van a registrar aquellos trabajos que no cumplan con estos requisitos. Bueno, desde ya les deseo éxitos en la realización de la tarea. Espero de que este video les haya servido y les agradezco muchísimo. No se olviden quedarse en casa. Si es que no hay necesidad, no debemos salir.